trayecto lo puedo poner así. dl vectorial dl en la dirección del vector justifica. Vamos al formulario y buscamos la componente de dl en la dirección que supiste y llegamos a él. Por del tipo. Eso lo podemos buscar en el formulario. Esta es la primera parte. Solo agarras el DL general, pero agarras solo la parte de. Solo la parte de y con su factor parametrizante. ¿Lo viste, Andy? Ya tengo entonces algo con que trabajar. Debo fijarme entonces en los siguientes. ¿Se acuerdan que la corriente enlazada depende del sentido del vector de L? Entonces, y es enlazada. El sentido de L, ¿quién lo da? Los límites de integración. Si integro desde 0 hasta 2pi, entonces dl iría en este sentido. Pero si integro desde 2pi hasta 0, por ejemplo, dl va en el otro sentido. Entonces todo depende del sentido de integración, perdón, del sentido del vector de L, y eso lo da los límites de integración. Entonces, si se integra esto, porque debo cubrir todos los puntos de la trayectoria. Ahora, no importa. Entonces, como el ángulo puede tener una expulsión del perímetro completo, de la circunferencia completa, que puede ser con el ángulo de 0 hasta 2pi o de 2pi hasta 0. Profe, ¿qué criterio utilizamos para saber cuál es? Cualquiera de los dos ¿Son igual? Sí, cualquiera de los dos. Entonces, si se integra con la corriente enlazada, entonces colocamos los dedos de la mano derecha en el sentido de el L, que sería en este caso sentido antihorario, nos queda el pulgar hacia arriba. Y como la corriente está hacia arriba, la corriente enlazada entonces sería I o menos I. ¿Qué pasaba si integramos al revés? Si integramos desde 2pi hasta 0. Desde 2pi hasta 0 estaremos integrando Sentido horario. hacia abajo. La corriente de la mano derecha queda contraria. Ahí, entonces la corriente de esa vez es negativa. Voy a integrar positivo. Para que quede la sí, porque acuérdate que el ángulo phi se mide con respecto al eje x positivo. ¿Te acuerdas que habíamos visto que era importante circunvalar hacia arriba, que es el mismo sentido de ahí? Entonces la corriente enlazada sería positiva. Pero si lo integramos al revés, coloco los dedos de la mano derecha en ese sentido y el pulgar de la mano derecha quedaría contrario ahí. Entonces la corriente enlazada sería negativa. Ahora, voy a integrar para que sea positivo. Nuestro campo magnético era B sub phi. Porque esta era la línea de fuerza y esa porque es debajo de la línea de fuerza. Consigo una línea de fuerza. Y por supuesto, esto es válido para cualquier ángulo phi y cualquier ρ, pero ρ mayor que 0. ¿No igual a 0? No vale. No lo puedo determinar de esta manera. ¿Y menor que 0? El ρ es una distancia. Bueno. Lo que puede ser en el sistema coordenado científico, el ρ es ahí. Es algo que aparece en uno de los problemas de nuestra química.
aquí viene algo importante. Cuidado, muchachos. Acuérdense que muchas veces los problemas se nos hacen difíciles porque no lo entendemos. Entonces, hay textos donde ponen que la corriente está distribuida en la región transversal del conductor. ¿Cuál es la región transversal? ¿Qué significa la palabra transversal? Otra vez. ¿Qué significa la palabra Luego transversal? también. Por ejemplo, cuando uno va por una calle y dice, mira, voy a meter por la transversal, ¿qué significa eso? Perpendicular. Ajá, perpendicular. No lo busqué, yo no sabía. No lo sabía, se lo No, conozco. yo sí lo estaba buscando, porque no lo veía. Entonces es perpendicular. Lo sabía, yo lo sabía. Es perpendicular. Transversal es perpendicular. Entonces, es perpendicular. Pero perpendicular a cierta dirección. Y la dirección es la dirección, en el caso de este lado, es la dirección longitudinal. Entonces, la dirección longitudinal viene en este sentido. Dirección longitudinal. Y perpendicular a ella es la dirección transversal. De hecho, cuando uno ve, por ejemplo, una avenida y tiene las transversales, son perpendiculares a esa dirección. Por eso que se llama transversal. Entonces, aquí tenemos que esta corriente está distribuida en la sección transversal. Si se cumple que la densidad de corriente es constante o de este alambre o este conductor infinito. Entonces vamos a ver que cuando la densidad de corriente es constante o esa densidad de corriente en función solo de la distancia al eje longitudinal. ¿Cuál es el eje longitudinal? El que pasa por el centro. Como hace que este es el centro del programa. Se vea que la dificultad que se nos presenta a veces es por la nomenclatura, es por cómo nos hablan. O sea, a veces uno dice, oye, yo hubiese sabido eso, que el problema era fácil. Pero yo no entendí nada de lo que nos dijeron. Nos pasa todo. Entonces, a veces uno no entiende que no está hablando. Pero yo una vez que no he entendido algunas cositas de estas, puedo entonces decir lo siguiente. Imagínense que este eje longitudinal coincide con el eje Z. Porque vamos a aprovecharnos de la simetría. En ese caso, la densidad de corriente puede ser algo así, solamente en la dirección del vector, su Z. Y si la densidad de corriente es en la dirección del vector su Z, podremos tener algo así, una J en la dirección de su Z. Pero hemos dicho que J es solamente función
de la distancia, pero esa distancia es ρ en el sistema coordenado cilíndrico. Entonces, si la densidad de corriente solamente cambia con ρ, ¿cómo son las líneas de fuerza del campo? Las líneas de fuerza del campo van a ser nuevamente círculos. ¿Por qué? Porque al colocarse a la misma distancia ρ del eje del cilindro, no importa donde esté ese punto, constante que ρ sea constante, el campo va a ser siempre el mismo por la simetría. Y eso no era lo mismo que nos estaba pasando allá. Entonces, las líneas de fuerza, Por simetría, mientras Z y ρ sean constantes, el campo es un círculo. las líneas de fuerza. La línea de fuerza del campo. El cilindro es del eje Z, por lo tanto, lo que estamos diciendo allí es que tenemos una trayectoria que va a ser un círculo que comparte el mismo eje. El eje de esa circunferencia va a ser el mismo eje. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Que vamos a poder determinar entonces la corriente enlazada. ¿Cómo se puede determinar la corriente enlazada? Con la definición de I. La corriente es la integral de J punto de S a lo largo de una superficie. ¿Cuál sería esa superficie? Depende de donde nosotros estemos. Si estamos aquí adentro, es una superficie de una circunferencia que esté aquí adentro. Si estamos por aquí afuera, es una superficie de una circunferencia que incluye todo el lugar por donde pasa la corriente. Entonces, de esta manera podemos calcular cuál es el valor de la corriente enlazada. Todo depende de cómo nosotros la pongamos, es decir, cómo orientemos de él. Y una vez que uno hace eso, imagínense qué es lo que puedo conseguir. ¿Cuál es el valor del campo magnético? Porque la situación es la misma. En nuestra guía aparece, por ejemplo, un problema así. Hay una corriente I que circula por un conductor muy largo de radio A y regresa por un conductor que está entre los radios B y C. Es decir, por aquí viene la corriente y por aquí regresa. Eso es un cable coaxial. Un cable coaxial tiene un camino de ida y un camino de regreso. Por aquí entra y por aquí regresa. Es un cable coaxial. Entonces, si tenemos un cable coaxial, el problema me pide que determine el campo magnético en todos los puntos del espacio. Es decir, de 0 hasta A, desde A hasta B, y de B a C, y de C en adelante. Z sería el mismo en todos ellos, ¿no? El eje Z es un eje que pasa por el centro. Y hay que calcular la corriente. Lo que piden calcular es el campo magnético, suponiendo que las corrientes están uniformemente distribuidas. Entonces, ¿qué significa la palabra uniforme? Son iguales en todas. Es constante para nosotros. Pero cuando hablan de distribuido es que la densidad es constante. ¿Qué pasa? Entonces, vamos a poner el enunciado. Vamos a hacer un enunciado de nuestra guía, creo que la guía 6. Por el conductor interno del radio A y regresa, por lo tanto. ¿Qué significa? Que si lo veo así y la corriente está saliendo, Regresa. por este lado, estaría En direcciones de ese tipo. El radio del conductor interno es A y los radios interior y exterior del conductor son B y C, respectivamente. Obtenga el vector inducción magnética B en todas las regiones y represente gráficamente B rho. Perfecto. Entonces, bien, ya sabemos aquí algo interesante. En este caso, las líneas de fuerza del campo magnético, ¿qué forma tendrán? Lo acabamos de decir. Círculos. Porque regresa. Entonces,
voy a imaginar que el eje Z viene así y que el eje Z se dirige hacia ustedes. El eje Z así. Aquí puedo decir que tengo los otros dos ejes. Acuérdense, este sería el eje X y este es el eje Y. Por la regla de la mano derecha, déjense aquí, todavía Z. Eso significa que puedo poner aquí un eje X y por acá un eje Y. El eje Z sale. El ángulo que nosotros llamamos phi se mide en el plano XY. Entonces el ángulo phi vendría así, porque se mide con respecto al eje X positivo. Ahora, ya una vez que uno sabe eso, el problema ya está casi resuelto. No es un problema complicado, voy a trabajarlo poquito a poco. Vamos primero a calcular J, la densidad de corriente. Es importante esto, por favor. J es un campo. J es un campo, es aplicable a puntos. J es función de ρ. Entonces J tendrá esta forma. Y entre el área, porque la densidad constante implica que J es corriente dividida entre el área. ¿Cuál área? El área por donde circula la corriente. El tipo de radio cuadrado, que es el área de la circunferencia. Y eso es en las tres. No, va a cambiar. Va a cambiar. J es válido solamente en este pedazo. Entonces, pero J es un vector. ¿Hacia dónde va J? Hacia dónde va la corriente. Y dijimos aquí que J, pero que la corriente en esta parte que hacía, Viene hacia nosotros y se regresa. entonces, y se regresa por la otra. Por lo tanto, en este sentido, ¿hacia dónde va J? Hacia el eje Z positivo. Profe, porque el ρ es menor que, no es menor igual. Y ya vamos a ver, es por condiciones de frontera que todavía no la hemos tocado y por lo tanto voy a dejar la frontera ahí todavía sin tocar. Pero cuando toquemos la frontera vamos a ver que le puedo poner el igual. Ahora, entre A y B puedo decir que la densidad vale 0. Un campo, y los campos son funciones de la posición. Hay en un volumen pequeñito, una superficie pequeñita por acá, ¿hay alguna corriente que esté atravesando esa superficie pequeñita? No, entonces la densidad de corriente ahí vale 0. Pero ese mismo análisis lo puedo hacer también para los radios mayores que C. Ahí tampoco tengo densidad. Ahora, Por eso dijo antes que entre B y C, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando entre B y C? Entre B y C tengo que la corriente va. ¿De aquí entra? Aquí. está regresando. Pero ¿de qué sale aquí? Entra. Sí. Entra y va en la dirección entonces del vector menos. Sería lo mismo. Pero la corriente entre el área. ¿Pero cuál área? ¿Cuál es el área de la región que me interesa aquí? Esa entre estos dos. ¿Cuánto vale esa área? El área de esa corona que está aquí. El círculo grande menos el círculo del medio. Perfecto, la diferencia de los dos áreas. ¿Cuál es el área del círculo grande? C menos B. C. Y Por C cuadrado. por C cuadrado. ¿Y la del círculo pequeño? Y por B cuadrado. Y por B cuadrado. Ah, exacto. Cuidado. Voy a ponerlo aquí, pero con una advertencia, cuidado. Vale.
intentado poner D menos 20 al cuadrado. Así la Y no es un radio. Esa fórmula funciona cuando es un radio. 0 menos 20 es un radio. Porque en esos lugares no hay corriente para áreas pequeñitas. Suponte que yo pongo un área pequeñita por aquí. O sea, solo sería en la primera y porque sale y en la de C porque entra. Porque aquí, ¿qué corriente está atravesando esta área Ahí no pequeñita? está dando ninguna. Ninguna, porque la corriente está confinada a este conductor y este pedazo, este conductor. Por aquí no tengo ninguna corriente. Y como funciona así, es cuánta corriente hay por unidad de superficie atravesando esta superficie. Esa es la densidad de corriente. Bueno, si esta diferencial de superficie es pequeñita y no tiene ninguna corriente, bueno, eso va a ser. En cambio, por acá, si hay alguna corriente que atraviesa esa superficie, ahí hay densidad de corriente. Porque el enunciado nos dice que en esta zona hay una corriente que va con sentido y en esta otra zona la corriente regresa. ¿Verdad? Entonces, vean, esto es importante. Ya sabemos la densidad de corriente. Ahora, podemos calcular corrientes enlazadas para distintas circunferencias, pero tenemos que decidir cómo lo vamos a aplicar. Por eso es que la trayectoria amperiana va a ser círculos. Sí. Voy a poner aquí un círculo por izquierda. Sí. Por ejemplo, pónganse que tengo un círculo por aquí. ¿Cuál es el radio de ese círculo? Rojo. ¿Dónde está la corriente enlazada por ese círculo? Por esa trayectoria circunferencial. La corriente enlazada en esa trayectoria circunferencial es la que está aquí. Entonces tendría que integrar entre 0 y rojo para tener todos los puntos. Porque ese rojo está dentro de A y no es la totalidad de A. Porque entonces estaría hablando de como esta sería la trayectoria amperiana, estaría calculando entonces como trayectoria amperiana esta, y lo que me permitiría calcular es el campo magnético justamente en este punto, en el igual a A y no en todos los puntos entre 0 y A. Ah, ok. Entonces, tengo que notar en cuenta lo siguiente. Esto hay que dividirlo entonces en las 4 zonas. Voy a empezar con esta. La trayectoria amperiana es una circunferencia de radio rojo. Lo dice el enunciado en todos los puntos del espacio. Y todos los puntos del espacio es La forma externa también. 1, 2, 3, 4 zonas. Entonces, voy a borrar esto. A escribirlo por zonas. Es importante entonces lo siguiente. Muchachos, indiquen qué zona se está trabajando. Porque vamos a construir una función por partes, una función antrópica. Entonces se debe decir la zona donde se está trabajando. ¿Cómo lo diría el profesor? Zona B, zona 6, zona externa. Voy a llamar esa trayectoria amperiana C1. Entonces, vamos a calcular la corriente enlazada por esa trayectoria. Acuérdense, para la corriente enlazada se tiene que ver qué corriente atraviesa la superficie y además qué dirección le damos al dedo. Son dos cosas. Entonces, primero vamos a calcular la corriente que hay aquí. Y este pedacito. Voy a llamar esa corriente I'. ¿Cómo podríamos calcular I'? Bueno, nos vamos a I' sería la integral de J, punto diferencial de superficie. En esa superficie que voy a llamar superficie 1. La superficie 1 es esto, lo que está quedando. Entonces, ¿cuánto vale J? Y entre y por al cuadrado por su z. ¿Cuál es el diferencial de superficie? Que me interesa. El de S sub z. Vamos a formular y díganme ustedes cuánto vale el de S sub z en coordenadas cilíndricas.
¿De dónde a dónde varía el RO? De ahí da 0 a De cero a dos. ¿De 0 Ah, al RO? ¿Y phi? de 0 a 2 pi. De 0 a 2 pi. Ah, bueno, pero las otras integrales como son Su z es 1, la integral de ρ diferencial de ρ cuadrado sobre 2. Por lo tanto, esto va a quedar 1 sobre 1 medio sobre lo cuadrado. Si eso lo evaluamos entre 0 y ρ, nos queda esto mismo. Y la integral del phi es phi, y de 0 a pi nos queda 2 pi. Y su z punto su z es 1. Esto obviamente se puede simplificar. Esto, y el pi con el pi, esto me va a quedar entonces i por Pero saca tu integral de cuadrado. ρ cuadrado sobre ρ a cuadrado. Entonces ya tenemos el valor de la corriente I'. Esa corriente I' es en esta zona. Ahora, en la otra zona, en la zona entre A y B, ¿cuánto valdría la corriente enlazada por un trayecto amperiano? ahí es 0 en la segunda. Aquí en esta zona, la corriente enlazada por el trayecto amperiano es Y solita, profe. I solita. ¿Por qué? Porque sería la integral de 0 hasta A. Porque en este otro pedacito, si tengo una trayectoria amperiana por acá, de 0 hasta A y desde A hasta ρ, pero desde A hasta ρ no dice la vale 0. Por aquello. Entonces, si tengo una trayectoria amperiana por aquí así, Que no se están notando directamente en los A y B, sino como puntos intermedios en la zona. si hubiese sido en esta zona, tendría que integrar entre 0 y A y entre A y ρ. Pero en cuanto a la densidad entre A y ρ, 0. entonces hubiese tenido que integrar entre 0 y A nada más. Pero si aquí pongo A, me queda ahí nada más. Porque es un dato del problema, la corriente total de este señor, ¿cuánto vale? Profe, ¿nos podemos ahorrar ese paso colocando de 0 a? ¿O ahí sí hay que hacerlo paso? No, ahí sí lo podemos poner de 0 a tranquilamente. O podemos decir ya de una vez que la corriente vale I, porque es un dato del problema. Profe, pero entonces en cada nivel hay que hacer una superficie de eso. Sí. O sea, entonces. O sea, entre cada superficie una superficie de por medio. En cada zona, sí. En cada zona. Tenemos que usar eso. Si estoy, por ejemplo, en un ρ que está por acá, entonces sería entre 0 y A y entre A y ρ. Y después la siguiente Si estoy en un ρ que está aquí, sería entre 0 y A, entre A y B, y entre B y ρ. Si es un ρ por aquí, entre 0 y A, entre A y B, entre B y C, y de C a ρ. Pero se van sumando. Se van sumando los Sí, se van sumando para conseguir las cargas. Ah, pero es que son más 0. Aquí van a ser 0. Sí, exacto. Sería la suma de cada una de las funciones. La suma de cada uno. Sí. Entonces, vamos a seguir con esta zona. Después pasamos a la otra. Entonces, pues estamos en esta zona. ¿Qué pasa con la trayectoria 1? Que todavía no la hemos orientado. Entonces, ¿cómo queremos integrar? Acuérdense que el dl va a ser esto. ¿Cómo queremos integrar? ¿Horario o horario? Horario. Para que nos quede positivo. ¿Quién es el dl sub phi? Ρ. Por eso. Buscamos en el formulario. Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, ya podemos empezar a trabajar.
Bien, sabemos que la ecuación de Ampère nos dice note que es lo mismo que yo había hecho antes con el alambre. Solo que hay hacerlo 4 veces. Ahora hay que hacerlo 4 veces. La corriente enlazada, ¿cuál sería? Ese solo I, ¿no? Esta I'. Pero podría ser menos I'. Es I' si integro ¿cómo? De 0 a 2 pi. De 0 a pi. Vamos a integrar de 0 Pero a si pi. escogemos de 0 a pi, tenemos que hacer de 0 a pi en todas las demás. No. Porque yo puedo utilizar un DL orientado en un sentido en uno de los tramos y DL orientado en otro sentido en otro tramo. Porque el campo no va a cambiar por el DL que yo pongo. Quien impone el signo y el sentido del campo es la corriente. Que nos la dan. Y esa es la determinada. Entonces, esto que debe ser igual a mu sub 0 por I'. Si se integra, desde 0 Ah. No, 0. de 0 a 2 pi. No, sí, claro. Para que cada corriente de esa diferencia. Entonces, de 0 a 2. Entonces, integramos de 0 a 2 pi para que se iguale. Si hubiese integrado desde 2 pi hasta 0, hubiese tenido que poner aquí menos I', porque la corriente enlazada hubiese sido negativa. Entonces, este integral es muy fácil. Voy a poner que venga el resultado. El valor del campo magnético en esa zona. Ahora, si pasamos a otra zona, vamos a hacer que ahora paso a la zona siguiente. La zona siguiente entre A y Rho, porque siempre va a ser Rho el radio de nuestra trayectoria imperial. Entonces, muchachos, voy a borrar aquí, porque ya tengo parte del dibujo hecho. El núcleo de nuestro cable parcial de radio A que tiene una corriente total I. Entonces, aquí la corriente enlazada, voy a irme hacia acá. Ese sería I 2 aquí, ¿no? Vamos a ver, en la zona entre A y B, la trayectoria imperial de una circunferencia, radio Rho sigue siendo lo mismo. Pero la corriente enlazada la voy a llamar I', por ejemplo. La puedo calcular así. ¿Por qué? Porque sería la total más el pedacito que hay entre A y Rho. Pero entre A y Rho no tengo nada, porque no tengo densidad. Pero también puedo decir eso varía. ¿Por qué? Por otro problema. Porque eso lo dice el problema. El rho por al cuadrado te da I solo. Sí, y es un dato del problema. Me dice que la corriente total de ese conductor es I. Entonces, aquí la corriente va a ir. Pero la corriente enlazada va a ser I si se integra ¿cómo? Si se integra De 0 a 2 sentido de 0 a 2 pi. Entonces, usando nuevamente esta trayectoria, vamos a hacer que este lo llamamos trayectoria 2, nos quedaría ¿cuándo nos queda entonces el campo? ¿En qué zona? Entre ellos. Ahora, nos quedaría B vectorial es
rápido en la zona entre A. Noten algo importante. ¿Qué pasa si en esta ecuación pongo ρ igual a A? Si pongo ρ igual a A, me hubiese quedado menos 0 por I entre 2 pi por A. Y si en esta ecuación pongo ρ igual a A, menos 0 por I entre 2 pi por A, es el mismo valor. Le podemos poner el igual, es una función continua. O vamos a ver el por qué nos va a dar una función continua luego cuando vemos la condición de frontera. Ahora, hay una zona adicional que sería la zona entre B y C. Que tenemos el campo aquí y aquí. En la zona entre B y C, ¿qué debería ser? Es la más difícil, vamos a hacerlo. Porque la zona por acá afuera, yo creo que ustedes me digan cuánto va a dar el campo. Lo mismo que entre B. Si uso una trayectoria, por acá, ¿cuánto va la corriente total encerrada? Sería la del núcleo menos la otra. ¿Cuánto da eso? Cero, porque las dos son iguales. Pero si no, pues. Entonces el campo por acá afuera va a darle 0. Entonces, solamente me voy a concentrar en este pedacito, que es la parte más difícil. Entre C y ρ. Entonces, vamos a hacer el otro dibujo. Cuidado, hay que hacer varios dibujos. Luego la diagonal y la diagonal. Vamos a poner la trayectoria anterior. Voy a llamar C3. Y también en el radio rojo. Profesor, es muy diferenciado lo que hacemos con la superficie gaussiana. Es casi lo mismo. Es casi lo mismo. Ahora, vamos a ver cuánto vale la corriente total enlazada. Esto siempre nos dice cómo es la corriente total enlazada. Aquí. El saber la densidad de corriente nos va a decir. ¿Por qué? Porque la corriente total enlazada debe ser lo que está pasando en este pedacito más lo que pasa en este otro más lo que pasa en este otro. En este pedacito, ¿qué corriente tengo? Solo hice el enunciado. Y en este otro pedacito, 0. Y en este otro pedacito, no lo hemos calculado. Porque tenemos en la otra pedacito. Porque en lo que conocemos es la densidad, pero no la corriente. Entonces vamos a llamar, a esta la voy a llamar en este pedacito, así. Voy a llamarla I triple prima. Entre B y ρ. Y triple prima la integral de j punto ds, pero en esa región, esa región que voy a llamar S3. ¿Cuánto vale j? Menos I entre pi C cuadrado menos pi b cuadrado. menos b cuadrado. ¿Sabe Ahora cuánto? sí, falta con Su z. ¿Cuál es el diferencial de superficie que nos interesa? De S sub z. ¿Cuánto vale de S sub z? ρ de phi. U sub z. Rho de rho De phi. De B a ρ. Rho varía desde aquí hasta acá, es decir, de B a rho. ¿Y de dónde a dónde varía phi? De 0 a phi. De 0. Voy a poner eso aquí. Aquí. Disculpen eso. Se nos queda aquí triple prima así.
menos I sobre pi número cuadrado. Tu su z punto su z va a ser 1. La integral en phi va a dar 2pi. La integral en rho es rho cuadrado sobre 2. Pero como está evaluado entre b y rho, me queda rho cuadrado menos b cuadrado. Aquí se simplificaron las cosas. Y me queda entonces I, factor común b, rho cuadrado menos b cuadrado. Y entre c cuadrado menos b cuadrado. Observen que esto es válido en qué intervalo. Entre b y c. Vean, ¿qué pasa si aquí pongo que rho vale b? ¿Cuánto vale y lo que implica? Si rho es igual a b. Cero. Perfecto. Porque si rho vale b, no se está aportando absolutamente nada. Porque acuérdense que es esta zona azul. Esa zona azul no tendría dimensión si rho vale b. Y si rho vale c, ¿cuánto da? Menos i. Y eso es lógico también. ¿Por qué? Porque la corriente total de este alambre es menos i, pero va en sentido. Pues, ¿y cuánto daría la corriente enlazada? La corriente aquí, más 0, más ese pedacito, es decir, i más 0 más i triple. Pero cuidado, para decir eso tenemos que tomar en cuenta lo que ya habíamos dicho antes. ¿Cómo debe ser el ángulo? Cuando integre, debo integrar creciente. ¿Cuánto me queda esto? Menos b menos rho. Esto se simplifica. Me queda c cuadrado menos rho cuadrado entre c cuadrado menos b cuadrado. Esto es y enlazado. Que es la suma de esta más esta fracción. Claro, la última como es 0 y La última todavía no hemos llegado a ella. Porque esto es en la zona entre B y C. Ahora, si aquí pongo B, ¿qué pasaría? Si esto es B, ¿qué queda? Y, claro, eso es lógico. Porque si rho vale B, la corriente encerrada es la B. Y si aquí pongo C, ¿cuánto nos queda? 0. También es lógico. Porque sería esta corriente más y todo que es negativa. la misma menos la misma. Sí. Entonces, esto es válido. Y ya una vez que tenemos eso, lo que tengo que hacer es lo mismo que había hecho anteriormente. Voy a hacerlo por acá. Integral, ojo, con la diferencia también. ¿Y por qué escogeríamos la integral en este caso? Porque es más fácil. Y además, por otra cosa, que esto es muy similar a lo que ustedes vieron en física eléctrica. Entonces uno puede refrescar aquellas cosas que se vieron en física eléctrica. Con la integral, con la diferencial hay que tomar en cuenta algunas cositas. Y como dije, que he dicho varias veces, todavía no hablar de las condiciones de frontera de este cambio. Y en la diferencial hay que hablar de las condiciones de frontera. Entonces, bien. ¿Qué sabemos cuánto da? Y esta otra era I por Solo sustituyo en la fórmula de phi por su phi. y ya tengo el vector urbano, sí.
Pero nuevamente, ¿qué pasa si yo aquí pongo Rho igual a B? Se me simplifica Sí. eso y queda. Si pongo aquí Rho igual a B, ¿qué es lo que me va a quedar? La misma expresión que la de la sección anterior. La misma expresión que tenía en la parte anterior. Mi uso 0 por I entre 2 pi por lo tanto, ¿qué le podemos poner? Da igual. Y si pongo Rho igual a 6, va a darme 0. Porque esta diferencia debería 0. Y si utilizamos una trayectoria arterial por aquí afuera, ya hemos visto que el campo es 0. Quedaría lo mismo también. Entonces, nuevamente, puedo poner el igual aquí. Profe, ¿y el caso se presentaría que esto no nos daría con el igual? Cuando haya densidades de corriente superficiales en la superficie de separación. Y esto lo vamos a ver. Que esas serían, por ejemplo, ahí en las líneas negras, pero ahí en los circulitos negros, sería que hay ahí una densidad. Es como si hubiese habido una corriente superficial que fluye por esa frontera, pero superficial, no de otra forma sino superficial. Entonces, ahora, si hubiésemos tratado una trayectoria arterial por acá, la corriente total enlazada es 0. Entonces, en trayectoria imperial, lo cual implica que el campo magnético es 0. Y de allí tenemos el campo. Ahora, el problema ya casi lo tenemos resuelto, casi. Está la suma de las. Porque hay una partecita que todavía no hemos resuelto. Y es que el problema nos dice, calcule el campo y gráfica. Y esa gráfica no la hemos hecho. Entonces, bien, vamos a la gráfica. En la primera zona, ¿cuál era la fórmula del campo? El campo en la primera zona era lo borré. Vamos a poner aquí. Era este. Esto crece linealmente con rojo. En la medida que rojo cambie, crece. Por lo tanto, tendría algo así. Una línea así. Acá. ¿Cuál es el valor que tengo aquí de campo? Esa. Mu sub 0 por I entre 2pi por A. Mu sub 0 por I entre 2pi por A. En la segunda zona, que es esta, entre A y B, disminuye en la medida que el error crece. ¿Lo ven? Disminuye como de forma inversa la distancia. Hace algo así. Luego, en la tercera zona, también va a disminuir, pero cuando ρ vale 6, ¿cuánto vale el campo? 0. Y de ahí en adelante el campo vale 0. ¿Y el valor del campo aquí cuánto va a valer? El de B vale. Sería, El mismo que el otro, pero con lo que. aquí ponemos mi ya y con 0 por I por B, se cuadrado menos B cuadrado, entonces nos va a quedar mu sub 0 por I entre 2pi por B. Profe, en el primero creo que le faltó el cuadrado. En el A, 2f al cuadrado. 2pi al cuadrado. En el primero, aquí. Sí. No. Porque recuerda que ρ vale A, se cancela. Ah, En ρ igual a no se cancela nada. porque estamos agarrando toda el área de A y lo valoramos. Sí. Ok. Entonces, aquí sería igual a B. Porque estoy evaluando eso de si ρ vale B, no hubiese quedado algo así. Este término se pone y me cambio su 0 frente y lo que ocurre. Entonces, esa es la gráfica que nos está pidiendo.
entonces tendríamos el campo como una función de la posición, que es lo que es la persona. O sea, noten que lo que estamos viendo ahorita es entonces ley de Ampere. La ley de Ampere la estamos usando para dos cosas. Una, el cálculo directo de la circulación. Pero a veces, no siempre, a veces, la ley de Ampere nos permite el cálculo de el campo magnético. Esto se puede hacer también en función de la ley de Ampere en forma diferencial. Lo voy a hacer luego. Pero con la ley de Ampere, en forma diferencial, hay que tomar en cuenta algo. Había que decir ya de una vez cómo eran las componentes tangenciales. Para eso vamos a interpretar una cosita de la ecuación. Profe, disculpe otra vez, ¿por qué era que en este caso en particular sí nos permitió calcular el campo magnético? Por la simetría del campo. O sea, no que el campo tiene una línea de fuerza que son círculos. Y entonces el círculo se pone el campo total. Entonces, bien, vamos, esto es lo último que vamos a ver hoy, a estudiar un poquitico una condición de frontera. Del vector B, el vector de inducción de campo magnético. Entonces, ahora que tenemos un medio 1 y un medio 2. Y ahora voy a utilizar una trayectoria amperiana así. Que tiene una parte paralela a la superficie y otra parte perpendicular. Este es el trayecto amperiano. Y voy a decir algo importante. Voy a suponer que esta separación es pequeñita.